Estamos en el capítulo 3, sección séptima, que es crear en contraposición a crear una imagen propia. Ya. Habíamos leído hasta el párrafo 4. Comienzo desde el párrafo 5. Dice, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo, entre comillas. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Esta creencia es lo que aquí en el curso le llama el diablo, entre comillas, pero no es la misma imagen del diablo que ve la iglesia católica o cualquier religión cristiana. Es simplemente la creencia en la separación y de hecho es una creencia falsa. Podríamos decir que la tradición católica o las religiones cristianas lo ven como algo muy real, ven el diablo como algo realmente peligroso. Y Jesús nos dice el diablo, entre comillas, y lo pone entre comillas, o la idea de separación o lo que es el sistema de pensamiento del ego no es peligroso. Parece ser muy real, parece muy aterrador, parece peligroso, parece como si fuese algo amenazador, pero en realidad no puede conllevar ningún peligro si sigue siendo una ilusión. La separación nunca tuvo lugar. Y esto es lo importante de la enseñanza no dualista de un curso de milagros, de cualquier enseñanza de no dualidad. La separación nunca ocurrió, es una ilusión de separación, una ilusión de ego, una ilusión de dualidad, una ilusión de fragmentación, una ilusión de culpabilidad, una ilusión de miedo. De hecho, todos los efectos que vinieron posterior de creerse la idea de separación siguen siendo ilusorios. La idea de pecado, de culpabilidad, de miedo, de ataque, de dañar o de ser dañado, todo eso es la misma ilusión. Todo proviene de la creencia de haberse tomado en serio esta diminuta locada idea, la idea de separación, a la cual aquí Jesús le llama el diablo, entre comillas. Pero debemos recordar, el diablo, entre comillas, en este caso, el ego, la idea de separación, no es poderosa porque no es real. Aparenta ser algo poderoso. El sistema de pensamiento del ego parece ser algo casi invencible. Parece ser algo que es como una pesada carga que todos traemos, la supuesta obscuridad a la que nos tenemos que enfrentar. Pero el punto importante aquí, como en toda enseñanza no dualista, es que no puede ser peligroso, porque no tiene efectos reales. Em, Esta es la gran diferencia entre otras enseñanzas, por ejemplo, las religiones cristianas o incluso la nueva era, donde se cree que hay una oscuridad real que está amenazando la tierra o amenazando el universo, etcétera. Y Jesús nos dice, no, no, es una ilusión. Es tu creencia de estar separado lo que le otorga una sensación de realidad a todo aquí en el mundo. Claro, si este mundo fuese real, sí, habrían peligros. Sin mencionar el hecho de que todos los cuerpos van a morir, todos los cuerpos están en peligro. Pero Jesús nos dice, este mundo es el resultado de aquellos que han enloquecido de culpa, aquellos que enloquecieron creyendo ser culpables, creyendo estar divididos, creyendo haberse separado de Dios, ser pecadores y culpables, y bueno, de una creencia absurda nace un mundo absurdo. De una creencia o una idea de ataque y separación nace un mundo de ataque y separación. Pero si la causa es falsa, el efecto tiene que ser falso. Repaso nuevamente estas líneas. Dice, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea algo muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo, entre comillas. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Está en clara oposición a Dios porque dice, Dios no es tu padre. El ego dice, yo soy tu padre, como dijo Darth Vader. Y más, nuestra locura creemos nosotros mismos ser nuestro padre, nosotros mismos habernos creado. Y luego está esta confusión de que ni siquiera sabemos quién nos creó, incluso creemos que somos alguien inexistente, como los párrafos que leímos ayer. Pero, sin embargo, Jesús nos dice, sigue siendo algo tonto y sigue siendo algo sin sentido y sin peso, sin gravedad,
no tiene un poder real. Tú te hiciste creer que tenía un poder real sobre ti, pero no lo tiene. Pero lo que tenemos que examinar es nuestra creencia de que tiene un poder real. Porque muchas veces uno diría, no, el ego no ejerce ningún poder sobre mí. Por supuesto, no tiene ningún poder sobre mí, pero está quizás muy enterrada mi creencia de que sí. Y de hecho mi experiencia lo comprueba. Mi experiencia es que todo aquí me afecta y que el ego me quita la paz. De hecho, muchas veces solemos decir eso como estudiantes del curso, se me coló el ego entró en mi mente y me hizo tener miedo, el ego lo hizo, no yo. Y Jesús nos dice, el ego no tiene ningún poder, no tiene ninguna capacidad, no tiene un poder real ni una dinámica. De hecho, en la sección quinta del capítulo 11 la dinámica del ego, por eso lo pone entre comillas la dinámica, porque no es una dinámica, un poder, una capacidad real. El ego sigue siendo una mera ilusión, simplemente, no conlleva ningún peligro. Para Delita, bendecida tarde. Continúo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, en lo que la idea de separación ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El cimiento es la idea de que me separé de Dios, la idea de que Dios no es mi padre, de que yo mismo soy mi padre. Em, Junto con la idea de separación, hay muchas otras ideas que aparentemente explican la separación, pero que en realidad explican cómo pareció surgir la separación, como la idea de que el hijo quería ser el padre de su padre, o que el hijo quería ser alguien especial, o que quería crear por su cuenta, etcétera. Una de estas versiones de las que nos cuenta el curso es que el hijo quería ser el padre de su padre y quería ser también su propio padre. Entonces está ocupando esa versión de la explicación entre comillas, de algo que nunca ocurrió, pero lo que pareció ocurrir, que el hijo quería ser su propio padre. Entonces, a esto es a lo que se asemeja la idea del diablo, la idea de separación, de que me separé de mi padre, ahora él no es mi padre y yo soy mi propio padre. Esta creencia, locura y desquicio puro, esa creencia es lo que aquí en el curso llama el diablo, pero el diablo no es real, es una ilusión. ¿Por qué? Porque nuevamente el ego o la separación no es real, es una ilusión. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente ante la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, y aquí escribe cimiento con C mayúscula, haciendo referencia al ámbito de la realidad y la única realidad. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado. Es decir, la verdad no puede ser dañada, no puede estar en peligro, ya que la luz se encuentra en él. Cuando hablamos de luz, hablamos de la verdad. Es lo mismo. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Origen con O mayúscula, nuevamente haciendo referencia al cielo, al reino, a nuestro hogar, al jardín del Edén, a nuestra casa, al conocimiento. Hay muchas maneras de decir esto en el curso, que es la verdad única del cielo, del amor de Dios, del Espíritu. Y nuevamente cuando hablamos del Espíritu, no hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mente correcta, el Espíritu es el conocimiento. Pruebe luego crear líquido Coffee Mate y realza el sabor de tu café sin cambiar. Voy a Coffee silenciar los micros, si alguien necesita hablar, lo puede prender cuando quiera. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Es decir, todos en algún momento éramos totalmente conscientes de la verdad y ahí es el tipo de conciencia que es simplemente la experiencia del ser, no la conciencia que experimentamos aquí de ser consciente de algo exterior. Y tenemos que volver a esa experiencia del origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada.
La famosa línea que siempre cito. Mucho se ha visto desde entonces, mucho pareciera ocurrir aquí en este mundo, muchísimas cosas parecen pasar, ocurrir, mucho se ha visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. Esto es un sueño y un sueño inmenso. Con inmenso me refiero a extensión en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo, pero por muy extenso que sea, ninguna parte del sueño es verdad, ninguna parte de la mentira puede ser verdad. La mentira, la idea de separación, se pudo haber dividido y subdividido una y otra vez, como se nos dice en el capítulo 18, pero todo lo que parece ser esta expansión es como las células que se multiplican, se dividen y se multiplican, y así es como parecieran originarse los cuerpos. Así es todo este sueño, pero ninguna parte de ella, de toda la composición del universo es verdad. Podríamos decir que la primera célula era una mentira y todas las subdivisiones que tuvo, puras mentiras. Pero ahora parece tomar todo una forma, con sentido, con una lógica. Todo aquí parece estar ordenado, entre comillas, y funcionar a medias en realidad. Si uno mira con detención, nada aquí funciona muy bien. Todo aquí parece funcionar, pero funciona por un tiempito y después deja de funcionar. Todo aquí tiene fecha de caducidad, incluso el sol, incluso el universo entero, todo tiene fecha de caducidad. Pero lo hicimos de una manera tan ingeniosa que pareciera como si se sostuviese por sí mismo, se mantuviera, o todo aquí es interdependiente para mantenerse. Por ejemplo, nosotros comemos animales, los animales comen verduras, o hay personas que comen solo verduras, y las verduras o las plantas comen de la energía del sol, etcétera. Todo pareciera tener cierta concordancia, cierto orden, cierta funcionalidad. Sin embargo, por lo general pasamos por alto el hecho de que todo aquí muere. Entonces algo que muere no puede funcionar. Si funcionó un ratito, ¿qué saco? No, no hay ninguna ganancia con ello. No tiene comparación con la eternidad. En la eternidad todo funciona y no hay todo. En realidad hay una sola cosa, que es el amor, y el amor funciona. El amor funciona en el cielo porque se extiende a sí mismo constantemente y no en un sentido de espacio o de tiempo. De hecho, es en un sentido de que no podemos entender hasta que despertemos en esa experiencia, o alguien que haya tenido una revelación podrá entenderlo, pero es un tipo de extensión que es simplemente gozo o paz o felicidad. Y aquí en este mundo, como decía, todo parece tener una organización muy ingeniosa, muy bien hecha, pero en realidad no es real y no funciona tan bien como parece. Pasa lo mismo con la anatomía del cuerpo humano. Muchas personas que estudian la anatomía, por ejemplo, aquellos que estudian medicina y quedan maravillados en los primeros años de universidad, dicen, no, el cuerpo es maravilloso y es perfecto y cómo funciona todo y todo calza. Y si tal parte faltara, todo se desarmaría, y etcétera. Lo mismo con, por ejemplo, el sistema solar o la galaxia. Dicen, si tal el planeta se desviara tanto, todo se cambiaría de no sé qué. La cuestión es que dicen que todo aquí funciona y que todo es muy perfecto, y en realidad los cuerpos son súper vulnerables, se enferman, fallecen. Nada aquí es perfecto, o sea, no por el hecho de que algo esté muy bien planeado, muy ingeniosamente hecho, quiere decir que sea perfecto. Lo complejo no tiene ninguna relación con lo perfecto, de hecho es lo opuesto. Algo que es perfecto es simple. Y si es simple, es lo más simple, es infinitamente simple. En el cielo no hay cuerpos con huesos, músculos, venas y arterias, tejidos, células, átomos, etcétera. No hay nada de eso. No hay nada complejo. En el cielo solo hay amor. Y ese amor no se puede ver, no se puede oler, no se puede tocar, no se puede percibir, no se puede interpretar, no se puede juzgar. No se puede ser consciente de ello como algo aparte, solo se es el amor en el cielo. Yo soy el amor en el cielo, todos lo somos. Entonces, en este mundo muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. Esta es la relación que hay entre lo complejo y lo inexistente. Lo real es simple,
Es extremadamente simple, una simplicidad que no se puede imaginar. Literalmente no se puede imaginar porque no es imagen, no es sonido, no es cosa, no es percepción. Por otro lado, en el mundo de la percepción hay imágenes, hay sonidos, hay un abanico de variedades de todo tipo, de todo tipo. Es como cuando uno ve en el cine y uno ve una pantalla y uno escucha muchos sonidos distintos y muchas imágenes distintas. Y la imagen, cada fotograma, cada frame tiene muchos píxeles de muchos colores, formando muchas siluetas, imágenes y entre medio muchos sonidos grabados, muchas cosas, muchas cosas. Pero es una película, es ficción, es una mentira. Pasa lo mismo, podríamos decir que esto es una película 3D o 4D vista en primera persona y se ven muchas cosas, uno siente muchas cosas, uno dice, pero ¿cómo va a ser todo esto tan falso si yo veo mi cuerpo y está tan bien hecho o tan mal hecho? Pero está hecho y uno ve, no sé, el cielo, las estrellas, las montañas, los otros cuerpos y uno dice, pero ese cuerpo es cultural y tan bello, o esa figura, o esa pintura, o esa pieza musical, etcétera. ¿Cómo aquí todo va a ser un sueño? Eso uno dice, hermano, es un sueño, no hay excepciones. Las ilusiones son todas ilusiones, no hay ninguna ilusión que sea verdad, no hay ninguna forma que sea verdad. Esto es como la enseñanza de Lao Tse en el Tao, el Tao que se pueda describir no es el Tao del que se puede hablar, el que se puede tocar, el que se puede sentir siquiera con los sentidos físicos. Ese Tao no es el Tao. El verdadero Tao está más allá de la percepción, más allá de la interpretación, más allá de la conciencia de un sujeto-objeto, más allá de toda imagen y sonido. En este caso, esto es el conocimiento, eso es la realidad. Esa es la perfección y esa es la simpleza. Y el reflejo de esa perfección y simpleza es una respuesta simple que es, ama al prójimo como a ti mismo o perdona a tus hermanos, únete a ellos en paz. Y es lo más simple que hay. No conlleva la complejidad del ego de tener que estudiar de qué forma me comparo con los demás para ser mejor o para ser peor, o cómo juzgo, o cómo formulo esta respuesta, o cómo resuelvo los miles de problemas de este mundo. Todo eso lo inventamos con el ego, lo hicimos con el ego y lo seguimos haciendo con el ego. Y sin embargo, el Espíritu Santo tiene una sola respuesta, paz, que es el reflejo de un perfecto amor. Y esa paz mental luego te guiará a cómo quizás resolver cosas que parecen ser complejas en el mundo. Y quizás en algunas cosas ni siquiera te guíe a hacerlo porque el Espíritu Santo quizás considere que no es útil hacerlo. ¿Quién sabe? La cosa es que nosotros nos inventamos toda la complejidad, la variedad en una gran extensión de tiempo y espacio y Jesús nos dice, felicitaciones, todo lo hicimos, nos dice Jesús, y lo hicimos de una forma muy compleja, muy organizada y muy ingeniosa, pero nunca te dio paz, nunca nos dio paz, nos diría Jesús. Y Jesús nos diría, yo fui parte del que fabricó todo eso, como el único hijo dormido que somos todos, pero me di cuenta que nunca me dio paz, que nada de lo que yo creía que eran mis problemas y mis soluciones me dio paz, y nada pudo quitarme la paz. Esto es lo que nos está enseñando en este curso. Nos dice, hay mucha variedad de cosas, todo es cosas. En el cielo no hay cosas. Esto me recuerda a una canción de Ricardo Arjona que se llama Quesos, cosas, casas. De hecho, es muy similar a la descripción que Jesús hace del héroe del sueño, de que hacemos cosas aquí sin sentido para conseguir otras cosas que ni necesitamos ni queremos, muchas cosas, y nada de eso nos dio felicidad. Continúo con la lectura. El hecho de Y que Dios te haya creado pero, constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Adelita, ¿quieres hablar? ay, sí, iba a escribir la pregunta, pero ya, bueno, me diste el minuto, mira. Si todas las imágenes, las ideas, los pensamientos, todo lo que experimentamos aquí, eso es percepción, es abstracción, ¿verdad?
las imágenes, los pensamientos, es percepción, es abstracción. Y en el nivel uno, cuando no, En ¿me el escuchas? caso de la... Sí, pero en el caso del término de abstracción, cuando ocupamos abstracción se refiere al cielo. En el cielo es abstracto porque nada es definido, no hay formas. Aquí Ahí yo es... tenía, ya, eso, yo estaba confundida, porque no, claro, en el sueño todo es concreto, todo tiene una figura, todo tiene forma. A lo que se refiere el curso con abstracto es que no hay forma. entonces ya, es símbolo, percepción, símbolo, imágenes, símbolo. Ya, y en el nivel uno ya no hay eso, no hay nada de simbología, de imágenes, no hay percepción. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a que, o podemos concluir que todo aquello que está más allá de la simbología, ahí está la abstracción, ahí está el conocimiento. Ah, ya, ya, Sí, sí, pero no es en el nivel uno. En el nivel uno se hace la comparación. En el nivel uno hay símbolos y abstracción, podríamos decir formas y no formas. Eso es el nivel uno. El nivel uno es la comparación entre ambos, donde solo la no forma es real y la forma es ilusoria. Y luego, o podríamos decir, el conocimiento y la percepción. ya. La no percepción y la percepción. Ese contraste, esa comparación es el nivel uno. Y en el nivel 2 solo toma el ámbito de la forma o de la Percepción. percepción, donde Ya, hay ok. dos maneras de interpretar. Ok. Clarísimo. Gracias. Gracias también. Em, ¿Dónde iba? Dice, tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Voy a retomar las últimas dos líneas y quiero entrar en este contexto. Estas dos líneas, hay momentos donde nos van a dar mucha paz, mucha tranquilidad, mucha calma, y hay momentos donde nos van a provocar una ansiedad muy aguda, y una desesperación, y una depresión, y una sensación de vacío y de incertidumbre. Va a depender de con qué maestro lo miremos, por supuesto, pero la idea es tomar contacto con ambas experiencias. No solo quedarse con, lo bonito que me produce. Este curso no está hecho para tomar contacto con lo bonito que te produce este curso. Este curso está hecho para que tomes contacto con lo horrible, con la resistencia, con el miedo, tu deseo de salir huyendo de la simple paz. Para eso está hecho este curso. Porque el no examinarlo es la manera de protegerlo, como se nos dice en la dinámica del ego. Entonces quiero leer nuevamente este par de líneas para que intentemos tomar contacto primero con la resistencia que tenemos, el miedo, el deseo de salir huyendo de esta simplicidad y luego, honestamente, al ver esto honestamente, podremos soltarlo y sentir la sensación de tranquilidad que decía, producto de haberlo aceptado de corazón. Dice, em, muchas cosas se han visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Esta es una aseveración del nivel uno. Compara la realidad con la percepción y nos dice solo la realidad es real. La percepción es un sueño. Entonces, muchas cosas se han percibido, muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada y tu ser no ha dejado de estar en paz. Esto, como decía, van a haber momentos donde nos produzca una tranquilidad, una seguridad, una certeza, donde va a reafirmar todo lo que sabemos de un curso de milagros, pero luego quizás comienza a brotar un miedo, una ansiedad, una sensación de sí, entiendo hacia dónde me está llevando este curso, pero no sé si realmente es lo que yo quiero por ahora. Incluso si en la superficie de la conciencia decimos, no, si yo quiero ir con todo con este curso y quiero despertar, la idea es que no nos afanemos con eso, que hagamos un alto, demos un paso atrás y miremos. Es muy probable que haya una parte de mí que quiere salir huyendo de esta simple respuesta, de que ya todo está en paz en el cielo, de que ya estoy a salvo en el cielo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de que nunca ocurrió nada y de que ya estoy a salvo en el cielo niega mi especialismo
y tenemos mucha inversión en el especialismo, lo cual no es ningún pecado, solo un error, pero tenemos una mente muy, muy arraigada en el especialismo, en la idea de pecado, culpa, miedo y de ser especial, de ser superior o inferior o distinto, separación. Tenemos una mente muy inmersa en un sistema de pensamiento de dualidad, de separación, de fragmentación, y estamos muy, muy atraídos por ello, lo cual, una vez más, no es ningún pecado, no es grave, no es peligroso, pero hay que verlo. Se tiene que examinar honestamente, sin miedo, sin una sensación de peligro, como si estuviéramos acercándonos a algo muy temible. Solo lo miramos junto con Jesús y en la medida en que nos acercamos con la luz de Jesús o del Espíritu Santo, entonces las mentiras se van reconociendo como falsas y se desvanecen en la nada. Vita dice, ¿es correcto decir que este curso nos ayuda a observar nuestra sombra? Sí, es correcto mientras no se tome en serio la sombra. Por supuesto, claro, y de hecho Jesús a veces lo dice así, pero se debe entender que son ilusiones de sombra. Pero hay que verlas, porque el no verlas, el no examinarlas es la manera de protegerlas. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte, pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Esto es lo que me refería, en la medida en que tomamos contacto con esta simple verdad que niega nuestro especialismo, comenzamos a experimentar esto como nuestra propia muerte. En la medida en que vamos deshaciendo las creencias del ego, vamos sintiendo que se deshace una parte de nosotros, porque estábamos muy identificados con ello. Sin embargo, esto visto desde la mente correcta es un descanso, un alivio, paz, liberación, pero cuando miramos nuestro progreso con este curso desde el ego, lo vemos como la muerte. Lo experimentamos como que si estuviéramos muriendo. Es miedo, mucho miedo, miedo a acabar, a terminar, perdidos, desvanecidos en la nada. Ese es el miedo profundo, esa es la ansiedad, esa es la sensación de depresión que todos los estudiantes de un curso de milagros tenemos. Y digo todos los estudiantes porque aquel que ya está iluminado deja de ser estudiante, pero hasta que no nos iluminemos seguimos siendo estudiantes y en algún nivel de nuestra mente va a haber este miedo. Quizás alguien que ya esté muy, muy avanzado ya no experimente tan punzante ese miedo o sea más honesto con ese miedo, pero la mayoría de nosotros o bien lo escondemos o bien nos sentimos muy perturbados con ese miedo, pero está constantemente ahí. Vamos por la calle con miedo. A veces pensamos que vamos muy alegres, contentos, alguien me sonrió, yo le sonreí, no, nos llevamos bien, saludo a los vecinos. Y si yo me tomo todo eso en serio, y creo que eso es la verdad, creo que alguien me sonrió, me dijo una palabra amable, y creo que esas formas son reales, subyacentemente a esa creencia está que hay formas reales. Y si las formas son reales, la muerte tiene que ser real. Si mi cuerpo es real y los cuerpos mueren, yo voy a morir. Cada vez que creo que algo, y de hecho lo voy a leer, lo que siempre citamos del comienzo del amigo que Dios te dio, cada vez que le otorgamos, aunque sea mínimo, mínimo valor a algo aquí en el mundo, como que amaneció un día hermoso o todo me está saliendo bien, etcétera, y creo que esa es razón para sentir gratitud o felicidad. Jesús nos dice, esto es sección sexta, capítulo 26. Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o por la que vale la pena luchar, te puede hacer daño y lo hará no porque tenga el poder de hacerlo, sino únicamente porque al negar que no es más que una ilusión, le otorgas realidad, y así es real para ti, y no algo que no es nada. Y al haberse percibido como real, se le abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Al percibir una ilusión que yo juzgo como bella o buena, como real, entonces le abro las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Si lo bueno aquí es real, lo malo tiene que ser real. Pero cuando nada aquí es real y todo es neutro y falso, entonces esa es la liberación, esa es la visión de Cristo, esa es la paz de Dios.
La paz de Dios no es amar al mundo como las formas o los cuerpos o los acontecimientos. La paz de Dios es amar al mundo en la otra acepción que tiene el curso de la filiación. Y la filiación no es forma, sino contenido. Es amar a mis hermanos tal como Dios les creó, no como cuerpos, no como personalidad, no como entes individuales, sino como el Cristo unificado. Si se entiende bien, amar al mundo en el término que hace referencia al contenido, esa es la única salvación. Pero amar al mundo en términos de la forma es la perdición. No una perdición real, porque seguimos estando a salvo, seguimos estando en paz en el cielo, como nos dice aquí Jesús, pero vamos a nublar nuestra vista de ello, nos vamos a disociar de la verdad y vamos a percibir un infierno. No porque las formas sean infernales, sino porque el sistema de pensamiento que elegí para mirarlo es infernal. Por eso es que también esto es un curso radical. Hay muchos caminos espirituales. Yo suelo hacer comparaciones. Esto no lo intento hacer con un ánimo de juzgar o de atacar los otros caminos espirituales. Yo pasé por otros caminos espirituales y me sirvieron bastante hasta que entendí la no dualidad. Son útiles por cierto tiempo. Pero la mayoría de los caminos espirituales te llevan a deshacer el dolor y no el placer, porque dicen que el placer es parte del espíritu. Y Jesús nos dice, dolor y placer, ¿cuál diferencia? Es lo mismo, yo veo lo mismo, nos dice Jesús. Dolor y placer es una ilusión y una ilusión. No hay una diferencia. Si yo creo que algo es bueno, que algo es malo, que algo me favorece o me perjudica, que algo me da o me quita, es la misma ilusión. Creo que hay algo fuera de mí que me influye, para bien o para mal, creo que me influye. Esa es la idea de separación o de dualidad. Eso es lo que es el diablo, entre comillas. La creencia de que algo aquí me puede afectar, o me afecta positiva o me afecta negativamente, pero me afecta. Esa creencia de que algo me afecta como mente, por supuesto, al cuerpo, todo lo afecta aquí. Pero si creo que algo le afecta a mi paz mental, entonces estoy equivocado. Le he abierto las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Cada vez que creo que algo aquí es bueno o valioso o por lo que vale la pena luchar, puede hacerme daño y lo hará. Lo va a hacer, porque no literalmente, al espíritu en mi interior no se le puede dañar, al Cristo en mí no se le puede dañar, pero mi paz mental se va a ver perturbada porque mi paz mental va a estar en conflicto porque yo he hecho las ilusiones reales y no puedo tomar una sola ilusión y desprenderme de las demás. Si una ilusión es verdad para mí, todo el mundo de las ilusiones es verdad para mí, todo el sistema de pensamiento ilusorio de separación va a ser verdad para mí. No puedo tomar una ilusión y librarme de las demás. O bien todas las ilusiones son mentira, o bien todas son verdad. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte, pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Entonces la muerte no es real. La vida en este mundo es una mentira, la muerte en este mundo es una mentira, este mundo es una mentira, los cuerpos son una mentira. La muerte es una idea en la mente, la idea de separación. Y Jesús nos dice, esa idea de separación es mentira. Lo que hay es una creencia en esa idea, pero esa creencia no tiene ningún poder excepto en nuestra mente, dormida. Mientras estemos dormidos, si creemos en la muerte o creemos en el sistema de pensamiento de separación, no tendremos la experiencia de paz. A pesar de que la paz ya está en nosotros, no seremos conscientes de ella. Esto es algo importante, lo que está aquí reforzando mucho en estas últimas secciones Jesús es la ilusión es ilusión, el mundo de la percepción es ilusión, el sistema de pensamiento de separación es una ilusión, pero no te engañes al creer que si tú eliges al ego vas a seguir experimentando paz. No puedes. La paz sigue estando libre, sigue estando a salvo, la verdad está a salvo. La verdad no necesita defensores y tu espíritu es la verdad, pero en tu mente estás dormido eligiendo un sistema de pensamiento que bloquea tu experiencia de esa verdad. Así que no puedes estar en el ego y sentir paz. A pesar de que la paz sigue siendo verdad y sigue estando en tu espíritu, no serás consciente de tu espíritu sin antes sanar tu mente primero. Por eso es que es esencial mirar todo lo extenso que es el sistema de pensamiento del ego, que finalmente es un solo pensamiento de separación, pero nosotros en nuestra locura decidimos hacerlo muy complejo y extenso, muy dinámico y poderoso para no deshacerlo, para que se mantuviera.
para que al final uno dijera, no, es mucho trabajo, dejémoslo ahí nomás. Ya no me interesa deshacer el ego, mucho trabajo deshacerlo. Para eso lo hicimos, para eso lo hicimos así tan complejo. Y Jesús nos dice, en realidad, aparenta ser complejo, aparenta ser complicado, ingenioso y poderoso, pero es una sola idea y es falsa. Y en la medida en que te unas a la verdad, reconocerás todas las ilusiones como falsas. Continúo. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que así sea. El sistema de pensamiento que no te dé paz, en algún momento lo vas a desechar porque te vas a dar cuenta de que no te da paz ni felicidad, como se nos dijo em, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, sección tercera creo que era, que tarde o temprano el dolor se vuelve intolerable y consideramos que tiene que haber un camino mejor. A esto se refiere Jesús. Dice que la rama que no da fruto, es decir, el sistema de pensamiento que no da fruto, que no te da paz ni verdadera felicidad, con mucho te dio placer y ese placer era efímero, pero nunca nos dio paz ni felicidad, entonces se va a cortar y secar, se va a desechar. Y nosotros, por voluntad propia, vamos a reconocer en algún momento esto no es felicidad y tiene que haber otra manera, y comenzamos a cortar esa rama hasta que se seque. La rama que no da fruto se cortará y se secará. Claro, esto es una alusión a una frase bíblica. Alégrate de que así sea. Jesús nos dice, alégrate de que el ego vaya a ser deshecho y reconocido como falso, porque nosotros en las líneas anteriores nos dice, tú lo experimentas como tu muerte, lo experimentas como tu perdición, el que se deshaga tu ego. Y Jesús nos dice, hermano, hay razones para sentir alegría con el deshacimiento de tu ego. No hay razón para tener miedo. Alégrate de que así sea. La luz brillará desde el verdadero cimiento de de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. Esto también hace alusión a que el fin del sueño ya está determinado. Está determinado el hecho de que haya un fin del sueño. No cuándo, porque el cuándo va a depender de cada uno de nosotros. Pero de que va a acabar el sueño, va a acabar. Y de hecho, más allá de la ilusión de tiempo, ya acabó. Y en la eternidad nunca ocurrió. La luz brillará desde el verdadero cimiento, desde la verdad, desde la realidad de la vida, y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Cada vez que tenemos resistencia y miedo a una simple verdad, estamos siendo devotos de la muerte. Hay una parte donde Jesús nos dice que nos postramos en devoción ante la muerte. Jesús nos dice, eso es lo que estás haciendo cada vez que eliges al ego, postrándote en devoción a tu Dios, al Dios de la muerte. Pero claro, es una ilusión, es un sistema de pensamiento ilusorio. Podríamos decir que nos estamos postrando en devoción ante el diablo. Y diablo lo escribía con, entre comillas, haciendo referencia a que es algo falso, es una ilusión de separación, una ilusión de diablo que no tiene el poder de hacer nada. Y si tú lo eliges, si eliges al ego, creerás que estás en peligro, que tienes miedo y tendrás depresión. Por muy hábil que seas para ocultar tu miedo y tu depresión, vas a seguir experimentándolo hasta que cambies de parecer y cambies de sistema de pensamiento y decidas permitirte ser corregido, permitir que el Espíritu Santo sane tu mente. Entonces, hay varias cosas que tenemos que entender de estas secciones. La primera es que el ego nunca nos va a dar paz. Ni en el dolor ni en el placer tenemos paz, en ninguno de ellos dos. Segundo, que es nuestra propia elección, que es nuestra decisión elegir al ego y asimismo podríamos dejar de elegirlo y de elegir al Espíritu Santo cuando queramos. Somos libres de esa elección. Tercero, por mucho que elijamos al ego, nuestro verdadero ser sigue estando a salvo y en paz en la realidad, así que no conlleva un peligro real, pero tenemos que tomar el peso a cómo se siente estar en el ego. Por eso Ken Wapnick siempre decía, hasta que no te sientas asqueado, hasta que no te den náuseas de tu ego, no decidirás elegir al Espíritu Santo, porque todavía te mantendrás entusiasmado y entretenido con cosas del mundo creyendo que, voy perdonando y deshaciendo la culpa inconsciente, pero ahora voy en pos de cosas en el mundo y un nuevo trabajo, una nueva pareja y muchas nuevas cosas aquí que creo que son muy espirituales o que creo que es la voluntad de Dios o que creo que es la abundancia o que creo que es
algo servible. Y Jesús nos dice, hermano, es la misma ilusión. Tanto si huyes de la guerra como si huyes de las cosas que tú consideras tranquilas y pacíficas o vas en pos de ello, es lo mismo. Incluso si vas en pos de, arriesgándote a ponerte en situaciones de peligro para demostrar que eres espiritual, estás otorgando la realidad a las cosas que tú mismo consideraste que eran de peligro y ahora crees que no pueden ser un peligro para ti y todavía crees que son reales. Jesús nos dice, todo en el mundo de las ilusiones es ilusión. Toda parte de una mentira es la mentira misma. El sistema de pensamiento del ego en su totalidad es mentira. No hay ninguna parte del ego que sea verdad y no hay ninguna parte del ego que sea paz o felicidad o bienestar o amor. Nada. Porque muchas veces uno se confunde y uno dice, pero es que ciertas partes del ego me sirven para, por mientras que vivo en este mundo. Y Jesús nos dice, no, puedes vivir en este mundo sin ego. Y esa es la meta. Y vivir en este mundo sigue siendo una metáfora, porque te vas a dar cuenta de que nunca viviste en este mundo, que este mundo no es vida y que nunca estuviste aquí. Pero se puede tener un sueño feliz solo reconociendo que no estás aquí. ¿De qué otra manera se puede tener dicha en un mundo desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás aquí, nos dice Jesús? Entonces, la única manera de experimentar una verdad, una mente sana, y no solo la verdad, la paz, porque muchas veces uno asemeja la verdad con el sacrificio. Ah, para llegar a la verdad tengo que sufrir y tengo que trabajar y hacer muchas cosas forzosas y rituales complejos para llegar a la verdad, pero es la verdad, es lo que se me indicó. Así que bueno, va a valer la pena, pero lo voy a hacer porque es lo correcto. Y suele pasar eso cuando confundimos los niveles y pensamos que la verdad o la paz es hacer cosas en el mundo. Ay, me tengo que levantar temprano y trabajar para ser feliz. Y tengo que ir a donar tal cantidad de dinero a los pobres o darles alimentos o hacer algo para comprar mi felicidad y mi paz. Incluso si negamos esa creencia y decimos, no, si yo no lo hago por comprarme el cielo, es solo porque sé que es lo que corresponde, no lo hago esperando a que alguien me vea, pero secretamente si creemos que eso es relevante lo que estamos haciendo, ya sea si es donar un pan o donar $1.000.000, sea lo que sea que estemos donando o haciendo por los demás, si creemos que es importante, relevante, significativo, estamos abriéndole las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Cada vez que yo creo que mi conducta, mi comportamiento, mis palabras o cualquier tipo de forma en el mundo de las formas es significativa, es buena, valiosa, por lo que vale la pena luchar, me puede hacer daño y lo hará. Me va a hacer daño. Cada vez que yo hago algo bueno, entre comillas, en este mundo y creo que hice algo bueno, me va a hacer daño. No porque se me vaya a devolver un mal, no necesariamente, sino porque estoy invirtiendo mal, estoy dándole significado o importancia a lo que no lo tiene y he perdido de vista lo que sí tiene valor, que es el perdón. Y el perdón, de hecho, es el reflejo de lo que realmente tiene valor, que es el amor de Dios, lo que está más allá de toda evaluación, como se nos dice en el primer capítulo. Entonces, no solo tenemos que deshacer los pensamientos de ataque, también los pensamientos de deseo o de atracción. Ahora, esto no es algo que nos agrade a todos, incluso los que somos estudiantes de un curso de milagros, porque uno dice, entonces esto es un curso de sacrificio y de martirio, me estás pidiendo que abandone todas las cosas que me producen placer. Y Jesús, como nos dice más adelante en el texto, no te estoy pidiendo que dejes de buscar satisfacción en el cuerpo o en el mundo. Tu cuerpo y el mundo nunca te dieron satisfacción. Entonces, tampoco nos está pidiendo abandonar el mundo, Jesús. Nos dice, si realmente quieres paz, tienes que abandonar tu inversión mental en el mundo, el ídolo que has hecho, el ídolo mental que has hecho del mundo. Y solo si quieres, porque Jesús nos dice, y si te gusta el placer más que la paz, adelante, ¿cuál es el problema? Por lo general, nosotros como estudiantes de este curso decimos, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que abandonar todos mis ídolos? Y Jesús nos dice, solo si quieres paz y solo en tu mente, no en el nivel del cuerpo. Porque primero tenemos esta confusión del ascetismo, abandono mis posesiones y mi dinero y me quedo con lo opuesto. Y Jesús nos dice, hermano, no es necesario, eso no te va a dar paz ni felicidad. Y luego uno dice, ah, entonces tengo que abandonar todos mis ídolos mentales para llegar a la paz. Y Jesús nos dice, sí, en efecto, pero solo si quieres paz, porque si no quieres paz, no lo hagas.
Y uno dice, pero por supuesto, si yo quiero tu paz, Jesús, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero lo seguimos viendo como un sacrificio. Incluso si entendemos que solo en la mente, abandonar nuestros ídolos en la mente, lo seguimos viendo como algo, como un sacrificio. Pucha, ya no voy a poder experimentar el placer o el gozo, entre comillas, que sentía cuando hacía tal labor aquí o tal cosa aquí. Jesús me está, bueno, si lo dice Jesús, va a haber que hacerle caso, entonces me voy a sentir deprimido, pero es por lo que me pidió ser Jesús. Y Jesús no nos está pidiendo eso, no nos está pidiendo abandonarlo con nostalgia o depresión. De hecho, nos dice, alégrate de que así sea, alégrate de que nada en este mundo te dio paz ni felicidad. Y una vez más nos dice, y solo si quieres a tu ego y tus ídolos de odio especial y de amor especial y tus dolores y placeres, te los quedas cuanto tiempo quieras hasta que te des cuenta de que el dolor y el placer, que son lo mismo, ya no es algo tolerable. Y entonces decidas por voluntad propia abandonarlos y solo en tu mente por voluntad propia, porque tú maduramente has considerado que no era lo que quieres, no era lo que te dio paz ni felicidad. Mientras todavía creas que tus ídolos mentales te dan placer y te dan, y ese placer es paz, si tú crees que ese placer es paz, entonces Jesús nos dice, hermano, no abandones tus ídolos. No lo hagas con una sensación de sacrificio, porque es lo correcto, porque es lo que se me dijo, porque es ético, porque es moral, porque es lo que hay que hacer. Este curso no es un curso de ética o de moralidad, no es un curso de hacer lo que corresponde hacer, es un curso de milagros, de mirar lo que se me ofrece en el ego y mirar lo que se me ofrece en el Espíritu Santo y decidir libremente. La capacidad de elegir libremente, eso es un milagro. El milagro es cuando me he dado cuenta de que el ego no me ofrece nada que yo desee y que el perdón, como nos dice la lección 122, me ofrece todo lo que deseo. Esa elección consciente, voluntaria, no puede sino traer paz, descanso, felicidad y tranquilidad. No es un sacrificio, no es un martirio, no es una pena que hay que pasar para llegar a una felicidad. Es desprenderse de la tristeza, desprenderse del dolor. Y esto incluye el placer, desprenderse de las ilusiones para quedarse en la paz de Dios. Por eso es que Jesús nos dice, se nos dice en el punto 5 de la clarificación, donde Jesús nos llama a abandonar nuestros dolores y alegrías, o nuestros miedos y alegrías para ir a la paz de Dios. Y alegrías no se refiere a la alegría del Espíritu Santo, sino a nuestras supuestas alegrías, los placeres del ego más bien. Entonces Jesús nos dice, abandona tus dolores y placeres para venir a la paz de Dios. Nos dice, cuando abandones todo eso, entonces te quedarás en la verdadera paz y desde esa paz puedes salvar al mundo. Salvar al mundo se refiere a reconocer que el mundo ya está a salvo y dar un ejemplo de una mente salvada o sanada. De esto se trata este curso. Lo quiero repetir y reforzar una vez más y de una forma quizás un poco más detallada. Cuando uno practica este curso, lo ve primero como algo muy lejano, algo muy difícil, y después cuando comprendemos que es mucho más simple de lo que parecía, aún así seguimos teniendo resistencia, porque ahora entendemos que lo único que nos pide para la paz es abandonar el dolor y el placer en la mente, los ídolos en la mente, no en el cuerpo, y aún así lo vemos como algo, como un sacrificio como un martirio. Yo quería mis ídolos en la mente y quería sentirme especial cuando ocurría esto y ahora no me voy a poder sentir especial. ¿Qué gracia tiene? Y Jesús nos dice, hermano, si el especialismo tiene gracia para ti, quédatelo, por favor, quédatelo. Esto es lo que nos diría Jesús. Si tu ego te da felicidad, si tu ego te da más de lo que yo te doy, por favor, quédate con el ego. ¿Por qué Jesús nos obligaría a abandonar algo que nos gusta? ¿Por qué Jesús nos haría sentir culpables o mal o nos presionaría para abandonar algo que a nosotros nos gusta? Jesús nos dice, si te gusta el dolor y el placer y crees que hay cosas diferentes en ellas, entonces quédatelo. Pero solo en el momento cuando tu experiencia te diga que ya no es satisfactorio, ven conmigo, no antes. Por favor, no antes. Por supuesto, Jesús nos suele invitar a que vayamos a la paz de Dios con Él, pero nos dice, pero no lo veas como una obligación. No pienses que yo te estoy forzando o obligando o que esto es un dogma que sí o sí lo tienes que hacer. Tú eres quien decide libremente. Y tienes al ego y me tienes a mí, nos dice Jesús.
y elige el que tú quieras, el que tú quieras. Yo no te voy a seducir ni convencer para que vengas conmigo. No te voy a ofrecer oro para que vengas conmigo. No te voy a dar nada más que la simple verdad que ya está en ti, pero solo si la quieres. Y sin embargo Jesús nos dice, y la vas a querer. Y esto sonaría un tanto arrogante de parte de Jesús, pero es cierto, la vamos a querer. Jesús nos dice que tarde o temprano vamos a darnos cuenta de que el amor de Dios es mucho más atractivo que los placeres del ego, infinitamente más atractivo. Ya, continúo. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y obscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Y estas son aseveraciones del nivel uno. Conocimiento y percepción, o la verdad y las ilusiones, son dos conceptos que no se pueden reconciliar, no se pueden unir, no tienen un punto de unión de ninguna manera. Solo la verdad es verdad. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Creer que se puede mezclar la verdad y la mentira como un solo sistema de pensamiento es decir que el Padre y el Hijo no se pueden volver a unir o no se pueden reconciliar. ¿Por qué? Porque si yo creo que a la vez las ilusiones son verdad, que el cuerpo es verdad y que el espíritu es verdad, y si Dios no es cuerpo, solo espíritu, ¿dónde se va a unir conmigo? Si yo creo que soy cuerpo, nunca voy a tocar a Dios, nunca voy a ser parte de Él. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes se espera. No sé si necesita mucha explicación estas últimas líneas, son preciosas y conmovedoras. Las voy a releer. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad, la idea de que usurpamos el trono de Dios y que somos nuestro propio creador, tiene sentido únicamente en este mundo. En este mundo yo soy el que mando y expulsé a Dios. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Es decir, no abandonamos el mundo mediante mediante nuestra destrucción física o la destrucción del mundo, sino mediante un sereno descanso en la mente al haber perdonado todo. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera, es decir, todos nosotros. Una vez que elegimos correctamente y permitimos que nuestra mente se sane, para ellos, para todos nosotros, todos sin excepción. Por eso es que Jesús nos dijo hace tanto tiempo, en mi reino hay espacio para todos, nadie queda excluido, para todos, no hay excepción. Todos en algún momento van a decidir despertar. No se les va a obligar, ni presionar, ni apurar. Todos lo van a elegir por voluntad propia y van a despertar al hogar del que nunca se fueron en realidad. Entonces aquí nos hace referencia a Jesús a como que el reino nos está esperando. Es una forma de apelar a que sanemos nuestra mente pronto, pero no es que el reino espere. El reino no conoce el tiempo, solo conoce la eternidad. Y en la eternidad ya somos uno y estamos ahí eternamente. Estamos ahí por siempre y para siempre con Dios nuestro Padre. No hay otra cosa que sea verdad. ¿Alguna pregunta la pueden hacer? Aquí terminamos con este capítulo. Una preguntita, Dime. Itzar. ¿Cómo abandonar el dolor y el placer? La manera de abandonarlos es dejar de otorgarle valor. Mientras yo le otorgue valor al dolor y valor al placer, y les hemos otorgado valor al dolor y al placer,
mientras sigamos con mi creencia de que el dolor puede aportarme en algo o el placer puede aportarme en algo, van a seguir siendo atractivos y no los voy a soltar. Un bebé no suelta un juguete que le parece atractivo, solo cuando pierde valor lo suelta. Cuando alguien va creciendo, deja de ser un niño, se vuelve un adolescente, un joven, ya no le atraen sus juguetes, los deja de lado, los regala a otros niñitos. Pero mientras siga sintiéndose atraído por sus juguetes, no los va a soltar. Y si su mamá se los presta a otro niñito, se va a poner celoso y va a decir, son mis juguetes, devuélvanmelos. Eso es lo que hacemos nosotros con el dolor y el placer. Cuando reconozcamos que el dolor y el placer no tienen ningún valor, los vamos a soltar por voluntad propia y sin ninguna sensación de sacrificio ni de pérdida. Y aquí viene el trabajo de examinar cuánto valor le hemos dado al dolor y al placer. Le hemos dado mucho valor al dolor porque el dolor es nuestra manera de ser la víctima y proyectar la culpa. Tú eres el culpable, yo no. Yo siento dolor por tu culpa, por lo tanto, tú eres el responsable de la separación, no yo. Tú traicionaste a nuestro padre, no yo. Esta es la función del dolor, la función que nosotros le dimos. Y nunca nos dio paz, solo da dolor. El dolor da, pero nosotros, comillas, cierta satisfacción, paz en el inconsciente y proyectada, y así mantiene la idea de separación y de especialismo vigente. Nos gusta el dolor y tenemos gran atracción y gran obsesión con el dolor porque mantiene nuestra sensación de ser culpables oculta de nosotros mismos, pero proyectada afuera, y así mantiene vigente la separación y el especialismo que tanto nos fascina. Y el placer lo mismo, el placer le otorga valor al cuerpo y a la identidad individual. El placer me dice, Dios me dejó aquí solo, abandonado sin su amor, tengo que llenar ese vacío con algo aquí. Entonces todo aquí me llena, entre comillas, pero en realidad nunca llenó ese vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío de partida nunca existió. Así que nada aquí, como decía Ken Wapnick, este mundo es una solución no funcional a un problema inexistente. No llena el vacío porque el vacío nunca ocurrió. Así que cuando nos demos cuenta de que el dolor y el placer, que son lo mismo, no nos dan nada, entonces ni siquiera vamos a tener que elegir en contra de ellos. Pierden sentido, los pasamos por alto. Ni siquiera soltamos los juguetes con una sensación de sacrificio, de abandono y de pérdida. Desaparecen los juguetes, se fuman, ni siquiera existieron. Esa es la forma en que abandonamos el dolor y el placer. Y primero tenemos que entender que dolor y placer son exactamente lo mismo. No hay nada en lo que se puedan diferenciar una ilusión de otra. Todas las ilusiones tienen el mismo contenido falso. Y otro punto importante, el dolor y el placer son una decisión en la mente. No provienen de afuera. No es que tal cosa me dé dolor y yo me sienta atraído a esa cosa. A lo que yo me siento atraído es a mi sensación de dolor o a mi sensación de placer que yo mismo los estoy eligiendo. Los chocolates no me dan placer. Yo soy el que elijo sentir placer por los chocolates. O la guerra en otro país no me da miedo. Soy yo el que deseo sentir miedo por la guerra en otro país o porque ocurre un accidente, una enfermedad, una muerte, sea lo que sea. El dolor y el placer son una decisión mental. El amor especial y el odio especial, o el ídolo y las relaciones especiales son una elección y están solo en la mente. Y cuando pierdan sentido para nosotros y el perdón y la relación santa tengan más sentido para nosotros, la decisión está clara. Así que esa es la Gracias, manera en que abandonamos el dolor y el placer. gracias hermanito. Gracias igualmente. Bien. Entonces vamos cerrando. Culminamos ya con el capítulo 3 y a la noche, siguiente sesión, ya comenzamos con el capítulo 4. Muchas gracias.